esta parte del curso de la unidad se va a tratar un poquito nada más, no voy a ir con mucha profundidad, solo algunos datos que considero que son relevantes para su estudio sobre la historia de la ciudad de Querétaro, que deben de conocer, y por lo menos algunos elementos que se relacionan directamente con esta materia de diseño de entornos seguros. Sí me voy a ir un poco para atrás para que vayan ustedes entendiendo cómo se fue formando la ciudad de Querétaro. Hay algunos momentos, algunas etapas mucho más relevantes que otras. Se dice mucho, por ejemplo, que la ciudad de Querétaro es cuna de la independencia y se da muchísimo el turismo por eso, ¿no? Que la casa de la corregidora y toda la como leyenda que se tejió respecto del descubrimiento de la conspiración. Pero realmente no es tan cuna de la independencia, porque si bien se reunían aquí a platicar y a conspirar y quién sabe qué, pues no había mucha participación de queretanos, ¿no? Hay esto nos da un dato importante sobre el carácter de la gente, que es algo que ustedes deben tener muy en cuenta al momento en que ustedes salen a campo y tratan de, no sé, por ejemplo, en la marcha de seguridad o cuando pretendamos hacer intervención en alguna comunidad, debemos tomar mucho en cuenta cuál es la historia de Querétaro y tal vez de ese propio asentamiento en donde ustedes van a fijar su atención. O sea, por ejemplo, Menchaca. ¿Qué era Menchaca? Pues Menchaca era una hacienda, ¿no? ¿Qué era Carrillo? Pues Carrillo también era una hacienda, era la hacienda del Tintero. En la región de, por ejemplo, Jardines de la Hacienda, era una hacienda que se llamaba Jacal. Por el lado de la Capilla era una hacienda que se llamaba La Capilla y cosas así. Entonces, da mucho que ver la forma en la que se fundó la ciudad, la forma en que se fue conformando su trasurbano, que daba pie a que hubiera muchísimo comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el conservadurismo de la ciudad se explica precisamente a raíz de su fundación. Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta cuando salgamos a campo y cuando tratemos de establecer contacto, comunicación con los demás, ¿sí? Sobre todo si son nativos queretanos. Entonces, pues, me voy a ir un poquito hacia atrás para hablar respecto de la mera fundación. O sea, en la fundación de Querétaro fue llevada a cabo por un indígena foráneo, ¿no? Vino de Jilotepec, un indígena, y, y pactó con los españoles cuando estaban ya durante la conquista, pactó con los españoles para que pues, no se diera un enfrentamiento sangriento, y esto quiere decir que la conquista o la fundación de Querétaro se dio de manera pacífica, sin derramamiento de sangre. Dicen por ahí que hicieron una como representación un poco teatral de lo que habría sido la lucha con los chichimecas allá en el Templo de la Cruz, pero eso es más leyenda que otra cosa. O sea, la verdad es que no hay grandes datos que inviten a pensar que realmente eso sucedió, sino que más bien la negociación fue realizada por este indígena de, no, pues mire, pásenle, denme cosas, y aquí como que aquí no pasa nada, ¿no? Y así se fundó la ciudad de Querétaro en términos pacíficos. Entonces, la figura de la paz es muy importante para la ciudad desde su fundación. De hecho, toda la población que fundó Querétaro y la región de los valles en general, o sea, la región de los valles es Querétaro, San Juan del Río, es Amealco, más o menos, esa zona, no es que no, Pedro Escobedo, por ahí, la Mascala, donde está toda esa parte, siempre hubo más carga de indígena Pame, que siempre fue muy pacífico, así como muy buena onda, ¿no? Pero la región serrana, donde estaban los chichimecas y los jonases, ahí, híjoles, ahí sí eran súper aguerridos, súper peleoneros, y desde entonces se distingue como el espacio agreste de la tierra accidentado, de la sierra, perdón, el espacio accidentado de la sierra, como que formó un carácter mucho más aguerrido, mucho más propenso a levantamientos,
en la Sierra Gorda, cosa que no sucedió en los valles. Aquí en Querétaro eso simplemente no sucedía. O sea, levantamientos sociales, no, jamás, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamar a la población a levantarse en armas, pues nunca lo vayan a hacer porque no va a dar resultado desde la fundación de la ciudad. Eso no sucede. Entonces, bueno, si nos vamos un poquito más para acá, más para no sé, el siglo XIX, o sea, vamos a dejar un poco descansar esta parte de la fundación y los distintos caracteres que tiene la gente según la región en donde viven, tenemos también la etapa importante de la independencia, donde Querétaro pues como que tenía ganas de participar, pero luego llegaron de la corona y a decir, pues, para nada vas a participar. ¿Por qué? Si ustedes no lo sabían, al día siguiente de que se descubrió la conspiración, llegó todo el mundo de la Ciudad de México, o sea, toda la Guardia Real, ¿no? De los realistas, pues, la gente del virrey, el ejército del virrey, a proteger Querétaro, a decir, no, lo vamos a tomar y aquí no van a hacer nada, porque aquí no se puede, no se permite. Entonces se fue aplastada así, lo poco que se pudo haber levantado la gente fue aplastada de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Querétaro es zona de paso, así. Porque por ahí pasan, por aquí pasan carreteras importantes que conectan la Ciudad de México, el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, hasta Querétaro y el norte del país y Estados Unidos. Entonces, todas las riquezas que se sacaban de las minas del norte, Zacatecas, La Plata, el oro y todo eso, tienen que pasar por Querétaro a fuerza. Entonces, todas las riquezas pasaban por aquí. Entonces, pues obviamente la corona dijo, no, o sea, Querétaro no, porque entonces no va a pasar el dinero, ¿sí? Y así, entonces Querétaro siempre fue salvaguardado, fue bastión realista, se le conoce, imagínense qué vergüenza, o sea, ¿cuál cuna de la independencia? No, bastión realista de la corona, porque fue la ciudad más protegida durante la independencia y creo que fue la última en caer, así. Entonces, bueno, al ser ciudad de paso, al ser ciudad comercial, esto quiere decir que el trazo de la propia ciudad obedece a esa lógica, tal como lo vimos en la teoría de la clase anterior, del urbanismo. Entonces, bueno, pues Querétaro se quedó así como, ok, pues no vamos a participar, ni modo, ¿no? Y a lo que se dedicó la gente, pues es seguir comerciando. Ahora, también en esa época es importante recordar que prácticamente toda la ciudad estaba llena de conventos. O sea, había iglesias que hasta se topaban una con la otra, así pegadas. Impresionante. Entonces, había más monjas y curas que gente, así. Era brutal la cantidad de monasterios, la cantidad de conventos, la cantidad de iglesias, y bueno, lo siguen viendo, hay muchas, pero pues antes sus terrenos eran muchísimo más grandes, hasta que llegó Juárez y le dijo, a ver, o sea, nada más te sirve este pedacito y lo demás venga para acá, ¿no? Se lo quedó el Estado. Entonces, eso también forma un carácter a la población, un carácter de respeto a la religión, a la conservación de las tradiciones y de las costumbres. Y también, desde aquellas épocas así del siglo XIX, iniciando el siglo XIX, se le tenía desconfianza al foráneo, así de, ay no, ¿y este de dónde viene? ¿Quién es? ¿Y quién sabe qué? Entonces eso también se va reproduciendo con el tiempo, gracias a ciertos personajes, ¿no? De la historia queretana, se va reproduciendo, pero desde entonces ya se veía como mal que llegara, por ejemplo, algún pordiosero de Guanajuato y decían, no, o sea, tú vete a tu tierra, aquí no vengas a pedir, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas, esa tendencia a la conservación de las tradiciones, las costumbres, la cantidad de iglesias generó muchísima lana. O sea, había dinero así como para siempre, muchísima lana. De esa manera es que un pueblo rabón como era Querétaro, o sea, una cosa de ese tamaño, pudo comprar su título de villa, su título de ciudad, y así, porque antes, o sea, el título de ciudad, de villa, de quién sabe qué tanto,
lo compraba, se compraba a la corona. Entonces, con tanta lana que había aquí, de tanto comercio, obrajes, había muchísimo ganado, agricultura. Entonces, wow, compraron el título de ciudad y así se fundó la ciudad, aun cuando es un pueblo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay muchas cosas que dice la teoría sobre la formación de las ciudades que no necesariamente encajan con Querétaro, es con su género, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este que ven ahorita, aquí en esta diapositiva es el primer mapa que se conoce de la ciudad. Si ustedes se fijan, es casi una cuadrícula perfecta. O sea, hay como un trazo cuidadosísimo de calles y avenidas a fin de que formaran una cuadrícula. Sí se ve un poco más desarreglado en la segunda parte del cuadrante, porque ahí es donde están los arcos, ¿no? A su mano derecha se ven los arcos y ahí se ve así como más irregular, porque encontramos ahí pues el Cerro de Sangremal, donde está el Templo de la Cruz, y pues no se pueden hacer las colonias de cuadritos, ¿no? Pero más hacia el centro, o sea, todo lo que es después de donde está Catedral, después de Corregidora, ¿sí? Ahí puros cuadritos en donde estaban ubicadas las viviendas de la gente pues, más poderosa. Los ricos de Querétaro vivían en el centro, ahí donde está Madero, pues ahí está la casa de la Marquesa, si ustedes lo ubican, ahorita es un hotel al que uno no puede entrar ni ver porque, wow, nos cobran hasta la risa. Este, hay unos caserones gigantescos que están muy como dentro de esa lógica de estar en el centro. Entonces ahí vivían los ricos, los españoles y los criollos vivían exclusivamente en el centro de la ciudad. Por eso bien vemos esas casas tan majestuosas. A los alrededores pues vivían los indígenas. Por ejemplo, en la zona de San Francisquito, donde está el tanque de agua, o sea, ubican el tanque de agua en Zaragoza, ahí eran asentamientos de indígenas, estaban así como afuerita, ¿no? Así como allá donde nadie te vea. Y también en la zona de San Gregorio también había algunas casitas por ahí aventadas, y en la zona del Cerrito también, se ubican también para ir a Plaza del Parque, se van por Corregidora, se sube toda esa parte, el barrio de, eh, ¿cómo se llama? Eh, Se me acaba de ir el nombre, el Tepetate. El barrio del Tepetate un asentamiento indígena de toda la vida. Entonces, esos lugares son emblemáticos para Querétaro. Después del barrio del Tepetate, abajo estaría la hacienda, eh, ¿cómo se llama? El Jofre, creo, no me acuerdo bien cómo se llamaba la hacienda que está por Plaza del Parque, porque todo Plaza del Parque era también una hacienda grandísima, por eso se inunda. Se inunda tanto por esa parte porque pues todo era tierra de cultivo. Entonces, el diseño de la ciudad tenía esa lógica, una lógica no humanística. Si se acuerdan, en la clase anterior habíamos visto que las ciudades empiezan a tomar una lógica a partir del siglo XVIII-XIX, una lógica más racionalista, donde lo que privaba, lo que era importante para la ciudad era que se permitiera el tránsito, sobre todo el tránsito de mercancías. Si la gente estaba contenta, si no estaba contenta o si se fomentaba un sentido de comunidad, eso quedaba guardado en el cajón, eso no importaba. Lo que tenía sentido para la ciudad era la facilidad que debía tener para transportar mercancías. Entonces, pues obviamente Querétaro, al ser un lugar de paso de la Ciudad de México, eh, de Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Zacatecas y de Zacatecas de regreso, entonces, pues obviamente siempre desde su fundación fue una ciudad comercial, dedicada al comercio, que es una característica que sí se cumple de la teoría. Ahora bien, también es importante señalar que esta distribución comercial pues no es la de ahorita, ¿no? Obviamente, pues les digo, era un pueblito pequeñísimo, así eran 4 cuadras nomás, y ya había comprado su título de ciudad, ¿no? ¿Cuál será la avenida que repartía, digamos, la riqueza? O sea, ¿en dónde?
¿Por dónde inicia el trazo de Querétaro? Pues inicia en Corregidora, donde está el templo de San Francisco. Ahí, esa es la calle principal. Pues obviamente había que llegar por algún lado. En lo que es ahorita Paseo Constituyentes, que es la calle que llega hasta la Universidad Cuauhtémoc, esa calle Constituyentes, esa antes era la carretera a México. Entonces, esa no es la calle principal. Y Zaragoza era ya el límite de la ciudad, o sea, así como que ni así se llamaba esa calle, ni existía, pero bueno, eso no importa. El asunto es que llegaba la gente por Constituyentes y tomaba la curva que está por Soriana, que está en Constituyentes también, y rumbo a San Francisquito, llegabas a Los Arcos y de ahí te ibas a Corregidora y esa era la calle principal. Ahí, en Corregidora, en el mero centro, donde está el Jardín Cenea, el Templo de San Francisco, todo eso, ahí había mercados. Se ponían hacia, digamos, a nivel como de banqueta, ahí se sentaban los mercados porque sabían que llegaba la gente a comprar y a vender y así, no era un intercambio, wow. Entonces era moverse según la lógica comercial. Eso siempre ha sido para Querétaro muy, muy importante. Y de hecho, pues ahorita lo podemos ver reflejado en este contexto histórico que estamos viviendo ahorita, cómo ha sido tan importante para el gobierno reactivar la economía, porque Querétaro siempre ha sido un lugar comercial. Entonces, esa parte sí se cumple de la teoría. Eh, a los alrededores también en aquel entonces Querétaro, estaban las fábricas. Muy poquitas fábricas, o sea, dos que tres por ahí, de hilados. Bueno, la tabacalera estaba en el medio centro, ahí donde está ahorita el Mercado Hidalgo. Esa era, bueno, enfrente del Mercado Hidalgo, ahí era era una industria tabacalera. Y la fábrica de Hércules, que está pues, en Hércules, donde ahorita pues, venden cerveza, no sé si ustedes saben, venden cerveza ahí, artesanal, muy fea, pero bueno. En esa fábrica pues se hacían telas y también en donde está la Universidad Marista era otra fábrica también de hilados y tejidos. Eran básicamente las fábricas más importantes de Querétaro, nada más. Y pues todas estaban relativamente cerca, excepto la de Hércules, que ya había quedado ubicada pues, en el pueblo de La Cañada. Bueno, no, en Hércules, perdón. En lo que es la villa ahorita Cayetano Rubio. En este mapita pertenece a el año de 1867. Es la etapa de la intervención francesa. ¿Se acuerdan que los franceses nos invadieron y México se convirtió en imperio? Bueno, eh, si pueden ver el trazo de la ciudad, los cuadritos que les dije hace rato, casi casi perfectamente delimitados y a su mano izquierda y a la mano derecha ya se ve así como más desarregladito porque es la zona donde está el Cerro de Sangremal y donde está el templo de la cruz y luego hacia abajo están los arcos y etcétera, ¿no? Entonces, este es el mapa de esa época y a su mano izquierda, arriba, se ve un circulito donde está un puntito, unas líneas como verdes, creo que son verdes. Ese es el Cerro de las Campanas, o sea, imagínense lo lejos que estaba el Cerro de las Campanas de lo que se consideraba la ciudad, o sea, estaba afuera, ¿sí? Entonces, ese puntito que está a su mano izquierda, un poquito arriba, es el cerro de las Campanas. Entonces, este mapita se los pongo porque trae algunos datos importantes que hay que considerar. Cuando Maximiliano sale huyendo de la Ciudad de México, porque pues se iba perdiendo, o sea, los juaristas iban ganando, sale huyendo de México y se viene a refugiar a Querétaro tratando de unir fuerzas con sus demás allegados imperialistas, ¿no? Que eran en ese caso Miguel Miramón y también Tomás Mejía y otro que se apellida Márquez, ¿no? Que ese cuate a la mera hora se huyó y nunca regresó. Entonces venían persiguiéndolos los republicanos y ya se esconde aquí Maximiliano esperando por recibir apoyo. Y la verdad es que los queretanos sí apoyaron a Maximiliano, lo protegieron, porque les encantaba Maximiliano, o sea, amaban al cuate.
Muchos dicen que era, no, pues que era muy bien portado, era un caballero y quién sabe qué, pero pues la verdad, quién sabe, ¿no? O sea, lo veían güero, alto, decían, wow. Y a Juárez lo detestaban, o sea, no, ese viejo feo, que no sé qué, ateo, masón, y no sé qué tantas cosas le inventaban al pobre. Pero el chiste es que iban ganando los republicanos, se viene a esconder aquí Maximiliano, y pues los alcanzan los republicanos y hacen el sitio de Querétaro. El sitio de Querétaro es una etapa súper importante porque es la primera vez en la historia de la ciudad de Querétaro que la ciudad se ve destruida. O sea, todos sus sistemas se fueron para el caño, todos. Económico, religioso, político, todo se fue al caño porque lo sitiaron. Hicieron el sitio, no dejaron entrar y salir a nadie y pues quién aguanta un sitio, ¿no? Duraron bastante tiempo, duraron aproximadamente 2 meses resistiendo el sitio, pero pues ya no había comida, ya todo el mundo estaba súper triste, súper mal, muriéndose de hambre. De hecho, hubo muchísimas injusticias de parte del ejército imperialista en contra de la población queretana, de la población pobre. Los obligaban a entregar su maíz y si no, muerte. O sea, estaba así como medio feo. Pero pues también nosotros, como para qué los vinimos a cobijar, ¿no? A los imperialistas. Pero bueno, el chiste es que en esta época es cuando el gobierno empieza a torcer la historia. Les da esa maña de maquillar las cosas, ¿no? Los nuevos que quedaron, los nuevos, digamos, republicanos liberales que quedaron en el poder en esa época, en 1867, pues inventaron que en Querétaro no, nadie había apoyado a Maximiliano, que no era cierto, que eran unos cuantos por ahí que andaban con sueños de imperio, y no es cierto, o sea, la verdad es que muchísimos apoyaron al francés, no, austriaco, lo apoyaron porque pues les gustaba, les caía bien y que era chido y buena onda, ¿no? Pero y Juárez, pues no, ese era feito. El chiste es que torcieron la historia tratando de dar a entender de que Querétaro no había apoyado, no había sido imperialista cuando en realidad sí lo fue. Y esa característica la van a encontrar ustedes de manera frecuente en reportes que puedan ustedes a lo mejor consultar, elaborados por gobierno, porque les fascina maquillar la realidad. Eh, sí tenemos nosotros que fiarnos de datos, de cifras, de estadísticas y todo lo que ustedes quieran, pero vamos a ver, no sé, los anuarios, por ejemplo, no sé si alguna vez han consultado los anuarios estatales. No, hombre, no pintan el estado como si fuera, no, hombre, o sea, la sucursal del paraíso. Entonces, esa maña de decir, no, pues aquí todo está bien, aquí no pasa nada, todos somos puros y todos somos santos, viene desde esa época. Y además de culpar al foráneo de los males de la ciudad. Porque, de hecho, eso hicieron los nuevos que quedaron en el gobierno, los nuevos liberales del 67, decir que el mal venía de fuera, venía de parte de ese ejército imperialista que había llegado a invadir, a someter a la ciudad. Entonces, esa idea de que el foráneo es dañino, de que el foráneo va a venir a hacer algo, va a ser un desastre, viene desde, o yo lo pude ubicar, desde la época de la caída del sitio de Querétaro. Entonces, es un dato que deben tomar en cuenta ustedes, no tanto, digamos, exclusivamente para el diseño de entornos seguros. Sí van a encontrar datos ahí, ahorita les voy a decir, pero sí, como profesionistas deben ustedes tomar en cuenta este hecho, que cuando les digan, no, pues es que quiero que hagas un reporte de Querétaro, puta, debe de estar maravilloso, porque si no, les van a empezar a torcer la boca y decir, oye, no digas mentiras, no hables mal de Querétaro porque es casi un pecado. Es probable también entonces que en fraccionamientos, colonias en donde ustedes se metan a trabajar o pretendan hacer alguna intervención, encuentren esta resistencia al foráneo, a decir, no, pues es que yo no quiero hablar con ese porque pues viene del Estado de México, y si hay una asamblea de vecinos, yo no quiero juntarme porque pues de seguro son puros rateros y van a ver qué es lo que tengo en mi casa y me van a querer robar porque no los conozco y son foráneos. Entonces, eso es un obstáculo que van a estar encontrando ustedes de manera frecuente y es parte de la idiosincrasia queretana, o sea, del carácter de los queretanos, de ser así como muy proteccionistas
y luego victimistas, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Esta zona que sale en esta fotografía es del barrio de San Sebastián. No sé si lo ubiquen ustedes, está, ¿cómo les diré? Por donde está el San Javier, pero del otro lado del río. Hay una capillita así muy mona, muy chiquita. Ese es el barrio de San Sebastián. Pues fíjense muy bien cómo eran las calles. ¿Sí? Las calles eran de pura tierra. Era ya una ciudad, pero ni siquiera tenían así como adoquín o algo en las calles y avenidas, era pura tierra. Entonces, estas son algunas fotografías de precisamente el 67, si antes dije 57, es del 67, de cuando cae el sitio de Querétaro y la ciudad de por sí estaban sus callecitas todas feas, pues peor se las cuento, estaban pues casi todo destruido. Y esta que ven aquí es la primera foto que se conoce, panorámica, de la ciudad de Querétaro, precisamente de 1867, de cuando fueron a corretear a Maximiliano hasta el Cerro de las Campanas, a decirle, ¿a dónde vas, papá? Ahí lo agarraron y se pudo tomar una foto panorámica. Este es Querétaro, visto, imagínense, desde el Cerro de las Campanas, donde ahorita está la UAC. Si se suben ustedes hasta mero arriba, bueno, quitando a Juárez, al monumento a Juárez, eso es lo que se podía ver desde el Cerro de las Campanas. Entonces era una ciudad súper pequeñita, pero muy bien organizada en términos comerciales. Bueno, esta es nada más para que vean dónde estaba la fuente de Neptuno. Bueno, es en donde originalmente ha estado siempre, pero la que está ahorita actualmente es una copia. El original está resguardado, pero este que está en esta fotografía es el original. Es exactamente en la esquina de lo que ahorita es Madero y Allende, creo. Sí, Allende. O sea, para que vean nada más lo que era la ciudad de Querétaro. Era pura tierra, era indígenas, era comercio. Ahorita vamos a ver otras imágenes donde se ven precisamente las zonas en donde se ponían los indígenas a vender sus mercancías. Y por supuesto, pues los arcos de Querétaro. O sea, fíjense nada más, esto ya es 1883 o 1885, una cosa así. Ya estábamos en pleno porfiriato y seguimos siendo una terracería, ¿sí? Puros pensar empedrado por ahí. El tren pasaba por abajo de los arcos. En lo que ahorita, ahí es esa parte donde está pasando el tren, ahorita es Bernardo Quintana. Entonces, fíjense nada más lo que era la ciudad de Querétaro. Eran unos cactus por ahí así muy monos, gente con sus sombrerotes, un montón de piedras ahí y nopales. Y ya la ciudad era exclusivamente el centro, no había otra cosa más que eso. Si ustedes se acuerdan, ahí sobre Avenida Universidad, donde está el río, a la altura de San Javier, está el Mercado de la Cruz. Un mercado muy, muy, muy grande, bastante importante para la ciudad. Bueno, pues no siempre estuvo ahí. Antes estaba, pues, en el Templo de la Cruz. O sea, donde estaba la iglesia, donde está la iglesia, ahí luego está el mercado, donde ahorita es lo que es la Plaza de los Fundadores o una cosa así se llama Plaza de los Fundadores. Ahí estaba ubicado el mercado de la Cruz. Había otros mercaditos, ¿no? El que estaba abajo, que se ponía a los pies del Templo de San Francisco, es otro mercado que después se reubicó y ahorita se llama Mercado Escobedo, que está en Zaragoza. Pero bueno, es un mercado emblemático, súper importante para Querétaro, y ahí es donde el indígena vendía sus cosas. Entonces son pruebas que les estoy dando de que la ciudad fue comercial, siempre ha sido comercial y por supuesto va a seguir siendo comercial. Entonces,
esa característica teórica se ve cumplida para este caso de la ciudad. Este es el mercado que les decía que se ponía enfrente del Templo de San Francisco, en lo que ahorita es entre el Jardín Cendea y la plaza esta extraña que se llama, según esto, Plaza de la Constitución, que tiene así como una fuente muy rara, porque si se fijan al fondo de la fotografía se ve el Bellas Artes Centro. Entonces en esa parte era donde se ponía lo fuerte acá del mercado. Y ahí está la gente vendiendo sus sombreritos y las cosas. Todo eso era Querétaro. Eh, Muy importante la calle entonces de Corregidora, donde inicia el trazo de la ciudad. Y les recuerdo, ahí se asentaban los comerciantes para poder vender sus productos y en las casas contiguas, o sea, ya de lo que es ahorita Juárez y Madero y Hidalgo, donde está el Teatro de la República, todo eso, pues eran la casa de los ricos, ¿no? Pero ahí en donde está ahorita Bellas Artes Centro, era un mercado y ahí se congregaba la gente para intercambiar sus mercancías. Por supuesto, ya lo identificaron, está muy fácil de distinguir, es el monumento a la corregidora, esto es 16 de septiembre y corregidora precisamente. Esta parte ahorita está llena de restaurantes y de cosa y media, pero como pueden ver, antes era una calle abierta, que es precisamente 16 de septiembre, y el jardín este de la corregidora pues fue inaugurado así hace como 1000 años, creo que en la época que fue que de Porfirio Díaz, es cuando lo instalaron. Y ahorita pues ya, nada más les puse la foto para que vieran cómo pasa el tiempo y esa calle que está a un lado es la que lleva hasta la Prepa Centro, hasta la UAC, en el campus centro histórico de la UAC. Entonces creo que si lo ubican, ahí está, el monumento a la corregidora. Esta es la fábrica del Hércules. Fíjense nada más cómo ahorita que ustedes se van a tomar sus cervezas o se iban a tomar sus cervezas ahí a la fábrica del Hércules, pues está llena de casitas y alrededor, ¿no? O sea, no se puede distinguir así, pero estaba tan pelón en ese entonces que se podía fotografiar fácilmente todo lo que era la fábrica de textiles. Esta fábrica y sus dueños, que son mis parientes, pero no le digan a nadie, sus dueños monopolizaban el agua en Querétaro. Les dio un poder brutal y de hecho muchísima de la riqueza y el desarrollo de la ciudad fue gracias a las empresas de estos españoles, la fábrica de Hércules y la de la Purísima, que les digo que está ahí a la altura de la Universidad Marista. La mano de obra, pues obviamente era de queretanos nativos, y no se conoce muchos altercados. Sí hubo, por supuesto, huelgas y quién sabe qué, pero ya hasta por ahí de 1920, 1925. Y en la primera huelga que hubo en Querétaro, de la que se tiene registro, fue en la industria tabacalera, fue de los tabacaleros. La que les digo, esta industria estaba ubicada sobre la calle de Hidalgo, a la altura precisamente del mercado Hidalgo. El problema que tuvieron ahí los trabajadores es que sabían que en la Ciudad de México habían cerrado la fábrica por, no sé, quién sabe qué les pasó, se pelearon con los trabajadores, no sé, pero habían cerrado la fábrica de tabaco de la Ciudad de México y los trabajadores queretanos entraron también en paro porque tenían miedo de que llegaran los trabajadores de la Ciudad de México a quitarles el trabajo. Entonces, imagínense nada más cómo se da la cosa del rechazo al foráneo. Y esto que les digo fue por ahí de 1800, ¿qué habrá sido? Antes de la independencia, fue 1808, 1805, una cosa así, fue este gran lío que se armó en la tabacalera. Todo porque tenían miedo de que llegaran los trabajadores de la Ciudad de México a quitarles sus fuentes de trabajo. Entonces, ojo, van a encontrar esta resistencia en todos lados. No le quiero hablar a mi vecino porque es del Estado de México. No le quiero hablar a mi vecino porque es de Celaya. Y quién sabe qué. O sea, esto es así como, híjole, yo pienso que es casi como
como una piedra que tenemos que estar cargando todos los que vivimos en Querétaro. Esta esquina es Juárez y Madero. A su mano izquierda pueden ver que hay así unos señores como con sombrero así junto a un poste platicando. Ahí ahorita venden telas, no me acuerdo cómo se llama la persona, que se usa malísima para esas cosas. Venden telas en esa esquina, no me acuerdo cómo se llama. En la contraesquina ahí siempre se pone alguien, un señor que vende elotes, no sé si se acuerdan. Y a su mano derecha, donde está el otro grupo de señores, ahí empezaría el Jardín Cenia. Esto nada más lo puse así también para que vean fotos de Querétaro viejito y donde lo que es ya la ciudad, así bonita, ya con sus adoquines y chida, es exclusivamente el centro histórico, porque este es el mero centro. Un palacio, digamos, importante para la ciudad de Querétaro es, por supuesto, el Palacio de la Corregidora. Eh, bueno, que en algún momento fue cárcel también, pero bueno, eso ya pasó, eso es otro Querétaro. Y el Teatro de la República, que si ya se fijaron en la imagen, antes se llamaba Teatro Iturbide, porque aquí en Querétaro, además de apoyar a Maximiliano, también apoyaron a Iturbide. O sea, siempre nos equivocamos de bando, o sea, terrible. De hecho, cuando asesinan a Madero, en la Revolución de 1910, asesinan a Madero en 1913 y toma el poder por el golpe de Estado que dio Victoriano Huerta y los queretanos apoyaron a Victoriano Huerta. O sea, híjole, tenemos así como estigmas súper densos que lleva mucho a las autoridades queretanas a decir que somos buena onda, que somos buena gente y que ya no nos vamos a volver a equivocar. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta para cualquier trabajo que tengan que hacer con gobierno del Estado, ya van a saber cómo quieren ellos su chamba. O sea, que Querétaro no quede mal, eso siempre, ¿verdad? Y es terrible, pero tenemos que luchar contra esa idea. El caso es que, regresando a lo que decía la teoría, si se acuerdan, decía que los templos y los palacios eran de importancia para las ciudades, ¿no? Y por supuesto Querétaro no se quedó atrás. Tenemos varios palacios como el Teatro Iturbide, ahorita Teatro de la República, lo que ahorita es la Casa de Gobierno, y también lo que es la Delegación Centro Histórico, lo que está en el Jardín Guerrero. Está en el Jardín Guerrero. Ahí también antes ahí estaba el gobernador, porque arriba donde había vivido Josefa, era la cárcel. Entonces, bueno, el caso es que los templos, pues obviamente todos, o sea, importantes todos, el templo de la Cruz, el templo de San Francisco, el templo de Paté, el templo de pues, Catedral, obviamente, el templo de San Agustín, todos los templos son importantes aquí, eso sí, no hay pierde. Entonces, templos y palacios, ahí está. Esta es otra perspectiva de Jardín Cenea. Ahorita en esa calle, donde está así a su mano izquierda el señor de sombrero, ahí ahorita es Banamex. Y más adelantito está, creo que Santander o uno de esos bancos horribles. Todo eso eran casas de gente rica. O sea, se fijan bien que está muy cerquita Corregidora. Y lo dice la teoría. Las casas de los ricos se quedaban así como en filita alrededor de la calle principal en donde se llevaba a cabo el más importante intercambio comercial, que era precisamente Corregidora. Entonces, ahí hasta el fondo se ve la iglesia, si no me equivoco, debe ser la congregación, no sé, la verdad es que ya todas son iguales para mí. Sí, debe ser la congregación, porque está a la altura de este, o a lo mejor es uno de los templitos de San Francisco. Es que luego tiraron un montón de torres porque, pues ya saben, somos juaristas, ¿no? Entonces, bueno, es una perspectiva también del Jardín Cénea. Obviamente ya identificaron este lugar, pues es la estación del tren. Acuérdense, debe haber vías férreas, debe haber industria y debe haber tuburios, como lo dice la propia teoría,
ahí están nuestras vías férreas, ¿no? El ferrocarril que trajo a la ciudad el gobierno de Porfirio Díaz y estaba gobernando aquí un señor que se llamaba Francisco González de Cosío. Bueno, fue motivo de fiesta, hicieron nombre, toda la alegría y toda la emoción de los queretanos cuando llegó el primer tren a Querétaro. Entonces, se cumplen también esos aspectos de la teoría para que una ciudad lo sea, debe tener industria, debe tener tugurio, debe tener vías férreas. Y ahí están nuestras vías férreas que obviamente siguen funcionando. Y antes había tren de pasajeros, yo me llegué a ir a la Ciudad de México en tren de pasajeros cuando tenía como 17 años y 1000 horas, o sea, yo no sé ni para qué lo tenían, no, 1000 horas para llegar a México, pero pues si dicen que van a poner el nuevo tren, quién sabe qué cosa, ya van no sé cuántas veces que dicen que siempre no, pues precisamente va a pasar exactamente por ahí. Esta es otra vista del acueducto, o sea, para que vean que no les miento, o sea, que había tierra de cultivo, nopales y dos, tres gente, ¿no? Y ya. Eh, Esto ya es en el siglo XX. Fíjense nada más, está a inicios del siglo XX. Esto es más o menos en la época en que inicia la Revolución Mexicana. Esta fotografía fue tomada. Entonces vean nada más lo que ahora ha cambiado, ¿no? Obviamente bastante. Los cerros que están atrás están llenos de casas, eh, pero básicamente la ciudad de Querétaro estaba rodeada por puros campos de cultivo y por la vegetación natural, ¿no? Esta también es una buena perspectiva de la calle de Corregidora. Al fondo ustedes pueden ver la torre del Templo de San Francisco. Esto era Corregidora. Entonces les digo que ahí se ponían los puestos, ¿no? Con sus sombrillas para que no les calara mucho el sol. Y ahí se ponían a vender sus mercancías. Era una calle súper, súper importante que no sé si alguien ha escuchado por ahí hablar de Camino Real de la Plata. De hecho, una calle en el barrio de San Pablo, la calle principal del barrio de San Pablo, se llama Camino Real, pues porque por ahí salía el Camino Real, se llamaba ese caminito que unía Zacatecas y bueno, el norte, todo el norte, las minas del norte, que pasaba por Querétaro y luego llegaba a México y después desembocaba hasta Veracruz, era precisamente el Camino Real tierra adentro, así se llamaba de manera completa. Y ese camino pasaba precisamente por Corregidora porque era un súper camino, súper importante y por eso lo repito, siempre Querétaro fue una zona muy protegida y sigue siendo, donde pues no les gusta que haya así como que mucha violencia del narco y cosas así, y decían, no, aquí no se puede, no porque nos vayamos a ver mal o porque no exista la delincuencia organizada, o sea, saben que existe, pero como es un lugar de paso, de mucho comercio, mucho movimiento de mercancías, pues no pueden permitir que alguna, no sé, algún grupo delictivo así muy fuerte, pues se salga de control porque colapsa la circulación de mercancías. Y eso es, híjole, imperdonable. Esta imagen me parece que está muy bonita, nada más la puse así porque está bonita. Es Santa Rosa de Viterbo. Y la puse para que observen la parte de atrás de Santa Rosa de Viterbo. Exacto. No hay absolutamente nada más que tierras de cultivo. Me parece que invita a pensar muchísimo sobre estas características de cultura urbana que se supone que debería tener una ciudad, pero que a Querétaro tardó muchísimo en llegar. O sea, éramos básicamente un pueblo lleno de templos y tierras de cultivo. O sea, había como si hubiera estado encimado lo rural y lo urbano. Así como muy extraño. Es una mezcla muy, muy peculiar porque realmente no había absolutamente nada más
que algunos, pues, unas casitas por allá de los indígenas o de la gente más pobre y los ricos que vivían en el centro. Y esta fotografía, vamos, no es tan vieja. Aquí se ve es otra vista aérea de la ciudad. Esa, digamos, como zona baldío que ven en el centro de la imagen, es más o menos a la altura de lo que ahorita es el Inderec, en donde luego vamos a hacer deportes. Hay un mirador y quién sabe qué tanto pusieron ahí. Si se fijan en la calle que está a un lado, o sea, de manera paralela a este como baldío grande, ahí se ve un circulito en medio de la calle, ese es el tanque de agua. Pues imagínense nada más. Entonces lo demás era, si se fijan hacia abajo del tanque de agua, eran campos de cultivo, juntito estaba el barrio de San Francisco, bueno, otro San Francisquito, más adelantito pues estaba ya el Templo de la Cruz y demás, y sigue la mancha urbana hacia el centro de la ciudad. Pero vean nada más lo que era Zaragoza. Ahorita donde está el tanque es la calle de Zaragoza. Entonces, esto nos invita a pensar, les repito, cuánto tiempo se tardó en Querétaro para que se desarrollara la cultura urbana. Es decir, si había industria, ya se las enseñé, ahí estaba la industria del Hércules, ahí estaba la de la Purísima, estaba la tabacalera. Pero la cultura urbana, esa se desarrolló así desde el siglo XIX. Yo tengo mis dudas, tengo dudas bastante fuertes porque realmente la actividad principal de Querétaro, sí era el comercio, estoy totalmente de acuerdo, pero la agricultura estaba ahí a tiro de piedra, estaba juntito, luego, nunca se abandonó. Aquí vemos otra panorámica, pero ya a nivel de piso de la ciudad. Esto está visto desde lo que ahorita es Constituyentes. Vamos a pensar que están más o menos a la altura del Telcel de Constituyentes, ese Telcel así muy grandote que está ahí, o sea, todo lo que es la colonia Carrizal, hay un Bancomer también muy grande ahí. Si estuviéramos parados ahí y no existieran todas esas edificaciones ni la colonia Carrizal, así se veía Querétaro. Y esta fotografía pertenece más o menos a los años 30 del siglo XX. Y esto es más o menos lo mismo. O sea, visto también desde la perspectiva, desde la colonia Carrizal o desde el Bancomer de Constituyentes o del Tercel, así se veía Querétaro. Si se fijan, o sea, son tierras de cultivo, es economía agrícola. Eh, y esta fotografía pertenece a 20 años después, o sea, era básicamente igual. Muchos queretanos de los más viejos dicen que en Querétaro el tiempo se detuvo, que después del sitio de Querétaro y la intervención francesa y todo ese relajo que dejó súper mal parado Querétaro, dicen, no, es que la verdad es que la nación, o sea, el país, la capital de México, nos olvidaron. O sea, no pasaba nada aquí, no llegaban empresas, no llegaba industria, nos tuvieron en el olvido, nos abandonaron, bla, bla, bla. O sea, bueno, una victimización así como también un poco ridícula, pero parecería que no pasó, o sea, pasaron como 20, 30 años de la fotografía anterior a la de ahorita y realmente no hubo así como wow, ¿no? Y estamos hablando de los años, ya de los años 40, 50 que se tomó esta fotografía, pues ya está color, imagínense nada más. Entonces, sí, dicen mucho eso de que no, pues es que aquí estábamos abandonados, nadie nos quería. Entonces, hay una parte, y esto también es súper importante para ustedes como criminólogos, entender que hay una parte muy victimista del queretano, ¿no? De no, pues es que nosotros nos invaden, nos maltratan, vienen
manosear nuestra cultura y nuestras tradiciones y no sé qué. Y por eso el queretano nativo es así como muy sangrón con el fuereño, porque los ven así como una amenaza. Entonces esta parte así de hacerse la víctima es clásica, súper clásica, es algo que pueden ustedes llegar a ver de manera muy, muy frecuente. En esta fotografía, también que pertenece más o menos a los años 50, 60, pues ya se puede ver un poquito ya más de arreglo en la ciudad, ¿no? Tal vez no en las afueras, ahí donde estaban los barrios representativos o los barrios tradicionales, es así como que ay, les valía madre. O sea, la verdad es que siempre les valió madre. El asunto es que en Querétaro pues ya estaban los adoquines, y de hecho en los periódicos de esa época, de los años 40, de los años 50, publicaban de manera incesante, o sea, casi casi por favor vengan a invertir en Querétaro, o sea, casi casi se ponían de rodillas, es de irse a dar una vuelta al archivo del Estado, donde está la hemeroteca y sacar los periódicos viejos y ver cómo, cómo los propios periódicos decían, no, pues miren, Querétaro es un súper buen lugar para invertir, o sea, vengan. Y así porque no había industria, o sea, era impresionante, se había estancado todo, se había estancado terriblemente. Pero ya en los años, trayectos de los años 50, con el sexenio, creo que sí ya era sexenio, que luego es que primero eran cuatrienios y luego eran sexenios, de este Octavio Mondragón, es cuando llegó la industria metalmecánica. Y con el nieto de Francisco González de Cosío, también otro González de Cosío. Ya saben, aquí el poder va así como de padres a hijos y a nietos, pero sin que se note mucho, ¿no? Entonces trajeron por fin la industria metalmecánica, la Tremec, que ustedes deben conocer, esa fábrica muy, muy vieja en Querétaro, y también se da el cambio de giro, de haberse dedicado durante cientos de años, fíjense, cientos de años, a la agricultura, a todo lo que es los lácteos, o sea, una cuenca lechera, Querétaro siempre fue una cuenca lechera, por eso hay leche Querétaro, que sabía rayos, ¿no? Pero hay leche Querétaro. Entonces, de haberse dedicado toda la vida, jóvenes, toda la vida a la agricultura, a la ganadería, a los quesos, a la leche, y a las dos, tres fabriquillas que estaban ahí así medio muriéndose de hambre, pues ¡zas! ¿Qué dice el gobierno? Vamos a meter cambio de giro. Y fue cuando llegaron las refresqueras, cuando llegó, por ejemplo, la embotelladora Aga, cuando nació la Coca-Cola aquí en Querétaro, pero estamos hablando de los años 50 del siglo XX. No de un desarrollo industrial que venía, por ejemplo, en Europa desde el siglo XVIII, o sea, no, en Querétaro fue súper lento, fue súper lento. Y lo peor era que la gente decía, ¿qué? Yo dedicarme a ser obrero, pues, ¿qué les pasa? Entonces la gente no quería trabajar en las fábricas, porque ellos querían dedicarse a su milpa, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos decían, ay, no, yo voy a abrir mi comercio, mi tiendita, o como los de la farmacia guadalupana, que son una verdadera pesadilla, o sea, son clásicos de yo cierro de 2 a 4 y no abren de 2 a 4 ni porque llegue Dios y les pida que abran, o sea, nada. Son los de la farmacia guadalupana los que están en Juárez y tienen con esa farmacia desde el inicio del siglo XX. Si quieren un día vayan y van a ver cómo el dueño es un majadero, o sea, no tiene madre el cuate. Pero bueno, el caso es que se da el cambio de giro y dicen, vamos a dedicarnos ahora sí a la industria alimentaria y vamos a traer embotelladoras de refresco y quién sabe qué, vamos a meter. Y metieron empresas, pero wow, que daba miedo. Y surge la zona industrial Benito Juárez, súper tarde, les digo, súper tarde. Primero era la zona industrial que está aquí en 5 de febrero, se me acaba de ir el nombre, es una que está aquí en 5 de febrero, a la altura también del río, junto a San Pablo. Esa fue la primera zona industrial. Y después empezaron a tratar lo que eran tierras de cultivo, precisamente de la Ceni-Quintero y toda esa zona de Carrillo, para poder abrir la zona industrial de Benito Juárez, que inició con Tremec precisamente. Entonces empiezan ahí
a traer industrias, a jalar empresarios que vinieran a invertir a Querétaro, a abrir empleos, y ya que abrieron los empleos, pues se dieron cuenta de que los queretanos pues, no querían trabajar en sus cochinas fábricas, ¿verdad? Ellos querían seguir en su onda de vender quesos, vender leche, abrir su changarro y pues, ay, no, qué horror, ¿no? Pues se tuvieron que traer gente de otros lados, de México, de Guanajuato, o sea, ven, hay chamba y vienen a trabajar, o sea, desde entonces, ¿no? Es un, empieza un poco a repuntar el fenómeno migratorio que a la larga obligó a Querétaro a cambiar un poco esa dinámica, no, a cambiar mucho esa dinámica, porque pues antes Querétaro de 2 a 4 dormía, así la siesta, comían y dormían la siesta y después ya volvían a abrir las tiendas y tal. Entonces, le costó mucho trabajo al gobierno traer a la industria a Querétaro y le costó más trabajo poner al queretano a trabajar. Eso es un dato bastante importante también que deben tomar en cuenta. Como pueden ver, el trazo de la ciudad pues se va expandiendo. Aún así, sigue estando bien chiquito. O sea, la cuadrícula que vimos al inicio de la clase ya quedó ahí en un cuadrante. Ahí está la cuadrícula muy, muy, muy clara. Y está a su lado derecho todo lo que son los arcos y esa zona que va dirigiéndose a Bernardo Quintana. Bernardo Quintana sería el circuito exterior que está ahí. Ahorita pues ya quedó súper rebasado, pero eso era antes de un libramiento, el libramiento a San Luis. Todavía cuando yo era chiquita, todavía le decían libramiento a San Luis a Bernardo Quintana. Entonces la ciudad era de constituyentes, no es cierto, ahí ya estaba la autopista, ya la habían inventado, la autopista México-Querétaro, ya estaba ahí y no existía Quintas del Marqués, no existía el estadio, por supuesto. Entonces, la verdad, la mancha urbana no creció gran cosa. Y el cuadrito que ven hasta mero arriba, eso es la fábrica, la empresa, la zona industrial Benito Juárez, que estaba por empezar a operar con Tremec y demás. Otra perspectiva del Jardín Cena. Las calles ya estaban bonitas, ya la foto se da colores, ya se distingue bastante, con bastante claridad las calles, ya lo ubican bien, ya saben cuál es, pero seguimos hablando de una ciudad súper pequeña, o sea, vean nada más la cantidad de gente que iba pasando, así como pues, dos, tres por allá, eh, todavía permitían estacionar los carros ahí, ahorita ya no, pero sí seguía siendo una ciudad súper pequeñita y ya estamos aquí más o menos en los años 70 y la ciudad seguía siendo una ciudad súper, súper chiquitita. Pues en los años 80, fíjense nomás, algunos de ustedes estaban casi, casi por nacer. No, no es cierto. Estaban haciendo los millennials, creo. Eh, pues, ¿sabes, no? Que construyen el Estadio Corregidora y todos, wow, sí. Bueno, pues no había ni manera de llegar al Estadio Corregidora. O sea, si no ibas en carro, no había ni camiones, no había nada, ¿sí? Lo que se ve abajito del Estadio Corregidora es lo que ahorita es la colonia Quintas del Marqués. Y pues ahorita ya está separada por un puente así como muy extraño y la autopista y así. Entonces, toda esa zona del Estadio Corregidora, pues si ven para atrás, ahorita ya está lleno pues, de estas cosas del centro sur y no sé qué cosas construyeron ahí, pero estamos hablando no de la prehistoria, jóvenes, no es prehistoria, esto es de los años 80, más o menos, pues que el mundial fue en el 86, esto debe haber sido por ahí de 1985, más o menos en la época del sismo de la Ciudad de México, cuando se inauguró fue en el 84, ya iba a ser el sismo, pues. Entonces, pues, no, Querétaro seguía siendo un pueblito.
En esta panorámica ya podemos ver cómo empieza a cambiar la mancha urbana, cómo empieza a extenderse. Se tardó muchísimo tiempo en hacerlo. Aquí debe haber sido más o menos en los años, también como en los años 80, está esta fotografía, donde se pueden ver todavía algunos lugares amplios en donde se podría cultivar o se tenían como terreno baldío, pero ya los usos de suelo se fueron cambiando de haber sido ejido o haber sido hacienda repartida, fraccionada. Bueno, porque el reparto agrario aquí fue una vacilada, la verdad. El reparto agrario fue pues casi a fuerza, porque la gente no quería la tierra de los patrones, decían, no, eso es pecado, no le puedo quitar a mi patrón lo que es suyo y bla. Entonces fue un relajo. El chiste es que los hacendados, en vez de, digamos, darles a los trabajadores las tierras, lo que hicieron fue fraccionar las haciendas y venderlas para uso de inmobiliarias. Entonces, wow, por eso hay tanta inmobiliaria en Querétaro, a partir de que de los dueños de las haciendas a lo que se dedicaron fue a fraccionar sus terrenos y a darle entrada a toda la industria de la construcción. Y de repente tenemos esta cosa tan complicada. Esto ahora sí, jóvenes, una ciudad compleja, pluricultural, con todas las características que gusten y manden respecto de la teoría. Eh, Hay algunas cosas que a lo mejor no les dije un poco antes respecto al fenómeno delictivo en específico. A partir de entrevistas que hice a ciertos personajes de toda la vida, queretanos de toda la vida, pues me referían precisamente a eso, no, pues es que aquí no robaban, no asaltaban, y quién sabe qué, y si había un raterillo, ya sabíamos quién era, lo metían a la cárcel, lo soltaban al día siguiente, lo volvían a robar y así lo traían entrando y saliendo de la cárcel a cada rato, ¿no? No existía, por supuesto, San José el Alto, la cárcel, les digo, pues estaba en la casa de la corregidora y después había separos en las policías municipales, había así como casetas y ahí resguardaban a los infractores. Entonces, el fenómeno delictivo estaba súper localizado, eso decían ellos, o sea, la verdad yo no lo viví, no estoy tan viejita. Entonces, ya sabían quién robaba, ya sabían quién era el marihuano, ¿no? Clásico, no, pues es que es bien marihuano, que no sé qué. Y todo era a nivel de chisme, de mira, sí, es cierto, ya lo localicé, ya lo ubiqué, ya sé quién es, porque no era una ciudad anónima, no era anónima como lo distingue a una ciudad, que es el anonimato. En Querétaro no lo fue, sino hasta 1985. Después del 85 se acabó el todos nos conocíamos y quién sabe qué tanto, eso se acabó. Y después, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues todo el mundo se vino a vivir a Querétaro. Porque curiosamente, bueno, no curiosamente, ya les dije por qué, pues en Querétaro no hubo así como gran cosa de violencia derivada del narco. O sea, sí debió haber habido, de eso no lo dudo, pero pues no veíamos así como que las montañas de cadáveres en la calle o ejecuciones ahí en pleno Zaragoza, o sea, no se veía eso. Entonces, la migración interna, que en Querétaro era muy, muy escasa, o sea, el hecho de que otros mexicanos se vengan a vivir a Querétaro, pues era muy escasa. O sea, en los años 50 se los traían a huevo porque pues, no querían trabajar los queretanos, pero ya después del 85 fue masivo, o sea, todo el mundo se vino a vivir a Querétaro y tenemos esta ciudad compleja, una ciudad compleja dividida, una ciudad fracturada en sus tradiciones, costumbres. Ya están los quejicas que están, no, es que son los de fuera, los que vienen a traer el desorden y bla, bla, bla. Es un fenómeno que van a encontrar con muchísima frecuencia y no se desesperen, nomás escuchen, tomen nota, porque a fin de cuentas, aunque revele intolerancia, es un dato que les va a servir a ustedes para planear una intervención. Puede ser una variable de importancia, ¿no? Pues en este fraccionamiento, por ejemplo, fraccionamiento tal, ¿no? O colonia tal. No, pues está dividida por esta calle y los de la calle A no quieren a los de la calle B.
porque los de la calle A dicen que los del B vienen del Estado de México y que son unos rateros y bla, bla, bla. O en un conjunto cerrado, es clásico también, ¿no? Pues no los conozco, no conozco a mi vecino porque no le tengo confianza, me da miedo porque vi que su carro decía Estado de México y no le quiero hablar. Y cosas de ese tipo, que van a ser variables de importancia, que posiblemente expliquen la obstaculización de un plan de intervención, de un proyecto de intervención para el rediseño del espacio urbano. Entonces, es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Y no se desesperen, les repito, cuando encuentren esa actitud, no quieran convencer a la gente de, no, mire, es cheat, no le va a hacer nada. O sea, no se metan, ustedes no son psicólogos, ¿sí? Van a encontrar ese fenómeno, pero lo anotan, es un dato, ok, hay desconfianza, ¿debido a qué? Porque viene de fuera. Es probable, ¿sí? Entonces, bueno, Querétaro se volvió una ciudad muy compleja, fracturada, pluricultural, cero homogénea. Antes del 85 todo era homogéneo, todos hacían lo mismo a la misma hora, o sea, no tienen idea, eso sí lo viví, no tienen idea de cómo era, o sea, no, brutal, todos hacían lo mismo a la misma hora, y ahorita ya no. Entonces el chiste aquí es que si bien el proceso de urbanización implica el desarrollo de una cultura urbana, eh, esto estamos hablando de plazos temporales largos. O sea, nos dice la teoría, no, pues del siglo XVII, XVIII, XIX, quién sabe qué, y estaban las ciudades europeas, echando acá lo máximo. Y aquí no, estamos en pañales. Es más, la Ciudad de México, ya no nos vayamos en Europa, o sea, la Ciudad de México está súper desarrollada, andaban ahí en los años 70 hablando de la liberación de la mujer y quién sabe qué, y aquí todavía publicaban en el periódico cosas de que no, las mujeres se ven mal en pantalones, ¿sí? O sea, era otra cosa. Aquí era un pueblo olvidado en un rincón y eso tuvo que cambiar, pero de manera radical y de manera súper violenta después del 85 y después de 2006. Entonces, esto viene a explicar muchísimo por qué el queretano es como es. Espero que les haya entretenido la clase y esténse listos para las actividades que voy a subir a Google Classroom. Cuídense mucho, les mando un abrazo.